Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a la Tribuna Andalucía que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa. Hoy, abriendo las actividades de este nuevo año, tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Y le va a presentar nada menos que el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Querido José Luis, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días. En primer lugar, a Elías Bendodo, que ha tenido la deferencia de invitarme a presentarle en este desayuno informativo. Muchas gracias, Elías, al presidente de Nueva Economía Forum, a los consejeros de la Junta de Andalucía de Salud, Familias, Hacienda, Industria, Energía, Cultura y Patrimonio Histórico, a la presidenta, a la secretaria general del Partido Popular de Andalucía, diputados, portavoces, senadores del Parlamento de Andalucía, el portavoz del Grupo Municipal Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, alcaldes, compañeros de Fatigas y Sufrimiento de Granada, Vélez Málaga, Torrox, Tomares, Junquera, Huelva de Aljarafe, autoridades de la Administración del Estado y la Junta de Andalucía, representantes de asociaciones empresariales, colegios oficiales, sindicatos, medios de comunicación. Y permítame también saludar especialmente, porque siempre lo hago allí a cualquier municipio al que voy, en este caso al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, a Beltrán, en la dura labor de oposición que yo tuve que hacer durante 4 años, pero que al final tiene siempre una salida esperanzadora. Tengo el honor de presentar a Elías Bendodo en este desayuno y se lo toca agradecer profundamente, porque además Elías no solo es un compañero de partido, sino también es un amigo. Desmiente eso de que solo hay adversarios, enemigos y compañeros de partido. También es posible tener amigos dentro de un partido político. Persona de larga trayectoria política que desde el primer momento entendió que el servicio público es el camino más corto que hay para poder mejorar la sociedad, que el servicio público es el camino más corto que hay para poder solucionar los problemas de los ciudadanos. 19 años, concejal del Ayuntamiento de Málaga, entró en sustitución de nuestro querido y recordado José María Martín Carpena, y siempre la memoria de las víctimas del terrorismo estará desde luego en el Partido Popular, memoria, dignidad y justicia, más en esta ciudad que acaba de recordar también a Alberto y Asten, asesinados por la banda terrorista ETA, y tantas otras víctimas que hubo en Andalucía. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga entre el año 2011-2019, por cierto, Diputación Provincial que cogió, como suele ser habitual después de gobiernos socialistas, en una situación prácticamente de quiebra técnica y que ha dejado una situación de bonanza económica. Pero no es lo más importante de sus años de gestión, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, sino en que ha conseguido, con las políticas del Partido Popular y los equipos del Partido Popular que él ha comandado y dirigido, que Málaga sea en estos momentos una provincia que es el foco cultural, económico y social del Mediterráneo, con una transformación no solo económica, que es particularmente importante, sino con una transformación en todos los ámbitos, que permite decir que, por ejemplo, es la única provincia en España que desde hace ya una década tiene un crecimiento ininterrumpido de población, más de 100.000 personas, y por tanto que las políticas del Partido Popular y las políticas en la Diputación Provincial de Alías y en el Ayuntamiento de Málaga durante tantos años, ahora con Paco de la Torre, dan resultado y son eficaces. Y desde hace un año, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. La Consejería de Presidencia siempre es aquella que se identifica con las personas que tienen que tener un trabajo discreto, un trabajo paciente, un trabajo fundamental para la coordinación del día a día de un gobierno, virtudes que encajan, sin lugar a dudas, en el perfil, no solo profesional y personal, de Elías Bendodo, malagueño, como ya he tenido ocasión de comentar, de pro, pero sevillano de adopción, que todas las mañanas trota por las riberas del Guadalquivir, y que en estos tiempos, por cierto, de crispación y de falta de entendimiento, en estos tiempos en los que es tan difícil dialogar entre unos y otros, no es mala definición de encontrar espacios comunes la de ser malagueño de pro y sevillano de adopción, como Elías en estos momentos. Y por otro lado, tenemos que decir que desde Andalucía y desde hace un año se nos están dando lecciones en política al conjunto de los españoles, y eso es particularmente importante. La primera lección que nos dieron nuestros compañeros del Partido Popular aquí en Andalucía, en esa campaña que llevó a Juanma Moreno a la presidencia y que fue dirigida por Elías Bendodo, es que no hay muro
por alto que sea, que no se pueda derribar. Es que no hay muro, por alto que sea, que no se pueda saltar de una u otra forma. Es que no hay gobierno del Partido Socialista de más de 30 años en Andalucía que no tuviera finalmente una fecha de caducidad. Y eso es lo que se consiguió en esas elecciones autonómicas, con la ayuda inestimable de Ciudadanos y también en la investidura de Vox, lo cual nos marcó el camino en los restantes territorios en España de lo que se consiguió aquí, una vez que esas elecciones determinaron el ansia de cambio de los andaluces, que había que encontrar y concertar voluntades entre aquellos que siendo diferentes, nos une más que lo que nos separa. Y por eso, en aquellos momentos y en aquella negociación en la que estuvo presente de forma decisiva Elías, con el apoyo de la dirección nacional también del partido, se pudo llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y un acuerdo de investidura. Pero una vez logrado, como se suele decir, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y este gobierno ha llegado para mantenerse. Este gobierno de coalición ha llegado para gobernar en beneficio de todos los andaluces. Y esa es la segunda lección que todos aquellos que teníamos elecciones municipales y autonómicas apenas 6 meses después aprendimos aquí de nuestros compañeros y aprendimos de Juanma, aprendimos de Elías y de todo el Partido Popular de Andalucía, que se podía llegar a acuerdos que conformaran un solo gobierno formado por 2 partidos. Gobiernos que tienen sus discrepancias y sus diferencias, como por cierto las tenemos en Madrid, en el Ayuntamiento, pero que cuando tuve la ocasión de compartir un día maravilloso este verano con Elías en Murcia y con nuestro secretario general Conteo y con Fernando López Miras, Elías, yo ya un recién llegado de alcalde, neófito, apenas llevaba 2 meses, apenas había nacido como alcalde, todavía estaba en pañales. Y Elías me dio 2 o 3 claves de cómo debe funcionar un único gobierno de 2 partidos. Elías me habló de la necesidad de establecer la confianza. Elías me habló de la necesidad de tener paciencia para solventar las diferencias. Elías me dijo que siempre por encima, en este caso, del interés particular de cada uno de los partidos que conforman ese gobierno, había que poner el interés general. Y por eso digo, Elías, que en el día a día, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, donde tenemos una buena relación, por cierto, también aplico esas lecciones que yo saqué ese día de agosto, que compartí contigo. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos ahora mismo un gobierno en Andalucía, del cual los andaluces no se tienen que preocupar de dónde se gastan las tarjetas de crédito, los altos cargos, de si hay estancias secretas o no detrás de los despachos, sino de lo que se pueden y deben preocupar es que por fin, y aquí está el consejero de Sanidad, se ha sacado 500.000 de andaluces de las listas de espera, o que al final se podían bajar impuestos, y aquí está el consejero de Hacienda, incluso se podía recaudar más bajando impuestos en un ciclo virtuoso de la economía. Y luego, otra lección que se está dando desde Andalucía al resto de España y desde este gobierno es precisamente que las banderas sociales no son las banderas de la izquierda. La izquierda habla, la izquierda incluso grita, la izquierda pancartea, pero las banderas sociales de la sanidad, de la dependencia y de la mejor prestación de los servicios públicos son propias de las políticas del centro-derecha liberal que está encarnando el gobierno de Juanma Moreno, de Juan Marín y con Elías Bendodo como consejero de Presidencia. Eso sí, tened cuidado que se nos viene encima el gobierno de la nación, Elías. Tened cuidado que no vais a tener a un aliado, que no vais a tener a un gobierno que respete la lealtad institucional. Ya lo hemos estado viendo. Esa injustificada aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aplicada por aquella que causó el incumplimiento que ahora se está denunciando. Esa devolución del IVA que no es del gobierno de la Junta de Andalucía, que es de los andaluces, que es para los servicios públicos de los andaluces, y esa constante intromisión en los asuntos. Pero estoy seguro de que aquí en Andalucía, después de muchos años, hay un gobierno que no está dispuesto a aceptar que en España haya ciudadanos de primera y de segunda, que no está dispuesto a aceptar que se pueda romper la igualdad entre los españoles y que para pagar los réditos políticos de una investidura y de la formación de un gobierno no es necesario quebrar la necesaria igualdad y, por tanto, que no vais a agachar la cabeza delante del gobierno de la nación por intereses puramente partidistas. Este hoy es el gobierno de Andalucía, un gobierno en el que colabora decisivamente Elías Bendodo, fue director de esa campaña que propició el cambio en Andalucía y es ese consejero de Presidencia que todos los días, de forma discreta, silenciosa, callada, pero con enorme mano izquierda, hace que un gobierno pueda funcionar. Con todos ustedes,
Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y, ante todo, un gran servidor público de Andalucía y de España. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo le decía al alcalde que ya no debería hablar yo y dejar que terminara así este acto, porque la verdad que me ha abrumado con sus palabras, cariñosas palabras, fruto evidentemente de la amistad y de la admiración que le profeso. Buenos días a todos y especialmente a la persona que pedí que me presentara en este desayuno, y para mí, en cuanto me dijo que sí, fue un honor, querido José Luis, que nos acompañes hoy aquí en Andalucía, en Sevilla, y para mí personalmente un motivo de especial satisfacción. Quiero saludar a todos ustedes, empresarios, autoridades que nos acompañan. Quiero agradecer a Foro Nueva Economía, a los patrocinadores que impulsan estas actividades, a mis compañeros del Gobierno, que nos acompaña hoy también, el consejero de Hacienda, el consejero de Salud, a la consejera de Cultura, al presidente de la Cámara de Cuentas, a los portavoces de los grupos parlamentarios, tanto del Partido Popular como de Vox, que están aquí, al alcalde de Granada, querido Luis, te agradezco también tu presencia, al presidente de honor del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, que nos acompaña, a los sindicatos, especialmente a Carmen Castilla, que hace una gran labor como secretaria general de la UGT en Andalucía en momentos complicados, pero lo está haciendo realmente bien y trabajando con seriedad. A los viceconsejeros, tanto de Presidencia como de Regeneración. Yo siempre digo que hay muchas reuniones en el conjunto del Gobierno de Andalucía, pero las más importantes son las que llamamos reuniones de enlaces de los lunes, que estamos el vicepresidente, yo y los dos viceconsejeros, y en ese día a día es como este barco más o menos va funcionando. A la viceconsejera también de Economía que nos acompaña, al viceconsejero de Fomento, en definitiva, a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, a la secretaria general del partido en Andalucía, muchas gracias también, Loles, y a todos ustedes por estar hoy aquí. Pero permítanme que me detenga fundamentalmente en el alcalde de Madrid. Creo que el alcalde de Madrid es un lujo para Madrid y es un lujo para el Partido Popular. Quiero agradecerte, insisto, el afecto demostrado por tus palabras y, sobre todo, agradecerte el esfuerzo de estar presente hoy aquí. Madrid tiene un magnífico alcalde que conoce bien y quiere a su ciudad, que es un alcalde moderno, sin el manoseo del que algunos hacen galas precisamente en estos tiempos de ese concepto. Ser moderno no es otra cosa que ser consciente de las necesidades y de los retos de la sociedad actual. Atender el presente con visión de futuro, y creo que José Luis Martínez Almeida responde a la perfección ese perfil. Algunos te dirán, alcalde, que el único defecto que tiene, lo hablamos antes en el café, tienes es ser del Atleti. Pues bien, un amigo me decía a mí hace tiempo que todos somos del Atleti, porque en la vida se pierde más que se gana. Y efectivamente, todos somos del Atleti si lo miramos así. Pero fíjate, somos cada vez más los que nos sumamos a tu causa. Yo toda la vida he sido del Barça, pero es que hoy en día ya no se puede ser del Barça, no se puede ser del Barça. Por tanto, yo me sumo a tu causa, hoy lo hago público. Y primero soy del Málaga, evidentemente, y después mi segundo equipo es el Atleti, porque entiendo que me sobran motivos para dejar el Barça y ser del Atleti. En cualquier caso, entrando de lleno en lo que nos incumbe hoy, querido alcalde, creo que tu presencia hoy aquí es importante, y así me lo traslada el presidente de la Junta de Andalucía. Tenemos que trasladar un mensaje al conjunto de la sociedad española, donde es más necesario que nunca un eje, en el amplio sentido de la palabra, entre Madrid y Andalucía para liderar el crecimiento, la moderación, la creación de empleo en este país. Ambas comunidades, con la ciudad de Madrid al frente, tienen mucho en común y, sobre todo, y a eso me referiré en los próximos minutos, deben tejer
complicidades en una época en la que la libertad y la igualdad precisamente están en España seriamente amenazadas. Madrid y Andalucía, Andalucía y Madrid deben convertirse en referentes de la libertad en el sentido más amplio de la palabra. No hay que tener miedo ni mucho menos a la libertad. Eso lo practicamos todos los días en este Gobierno. A la libertad económica, en la que Madrid nos lleva años de ventaja, pero que precisamente a lo que aspiramos desde Andalucía, como mínimo, a igualaros en los próximos años. A la libertad individual frente, como tú decías también, a un socialismo empeñado junto a sus socios comunistas e independentistas a imponernos una manera única de pensar y hasta de señalar lo que está bien y lo que está mal. En esa batalla por la libertad, que es también la batalla por la igualdad, Madrid y Andalucía ya caminan juntos y defienden los derechos, no solo de los más de 15 millones de españoles que viven entre las dos comunidades, sino también del conjunto de España. Les diré que, afortunadamente, Andalucía hoy es ejemplo de estabilidad para toda España. La estabilidad es la columna vertebral que soporta precisamente la acción de este Gobierno del Cambio que pilotan Juanma Moreno y Juan Marín. Un tándem, el tándem Moreno-Marín, que funciona, que está ofreciendo grandes resultados, pero lo mejor, créanme, está por venir. Les garantizo que ese tándem Moreno-Marín van a firmar los mejores años de nuestra autonomía. Los ciudadanos están tomando nota, valoran la gestión y por eso hoy les digo que las fuerzas del cambio, si hoy hubiera elecciones, sumarían una vez más y sumarían más que en las pasadas elecciones en el inicio de la legislatura. Todas las fuerzas del cambio, todas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que desde la oposición está demostrando responsabilidad para dotar de esta importante estabilidad al Gobierno. Es para mí, como decía, una satisfacción estar en este foro, aquí para debatir con ustedes sobre política, economía, sociedad. Precisamente, querido José Luis, hace 9 meses estuve ya en Málaga, en la misma tribuna, como consejero de Presidencia, fue el 9 de mayo, y recuerdo que en la presentación que me la hizo el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, apunté que era el momento de abrir una nueva etapa de gestión eficiente en las administraciones. Llevábamos poco tiempo en el Gobierno, pero desde el minuto 1 ya teníamos claro que Andalucía no se había gestionado bien. Teníamos claro que los anteriores gobiernos socialistas no habían aprovechado todas las oportunidades, todas las capacidades que tiene esta tierra. Habían hecho cosas positivas, evidentemente, en casi 4 décadas. Da tiempo a hacer muchas cosas, positivas y negativas, pero es evidente que las recetas socialistas aplicadas aquí durante 40 años no habían generado los niveles de bienestar y riqueza en comparación con otras comunidades autónomas y con otras regiones europeas. Por eso, ahora que llevamos solo un año en el Gobierno de Andalucía, les puedo confirmar con datos lo que antes era solo una intuición. Andalucía se ha gestionado mal. Yo me atrevería a decir que muy mal durante las últimas décadas. Andalucía ha crecido pese a la mala gestión que se ha hecho desde la Administración todos estos años de la Junta de Andalucía. Y también les puedo señalar que estamos cambiando esa tendencia, como trataré de argumentarles en el transcurso de esta intervención. Aquí hay profesionales y empresarios que conocen a la perfección que romper determinadas inercias en una empresa, en una compañía, es complicado. Sumen que esa inercia no es de años, sino de décadas. Sumen también que hay que hacerlo con una administración como la Junta de Andalucía, que presta servicios a 9 millones de personas y que cuenta con más de 270.000 empleados públicos. Y sumen que cuentan con un presupuesto anual de 38.000 millones de euros. Pues bien, creo que los datos nos permiten ser optimistas y hoy podemos asegurar que todos esos inconvenientes los estamos progresivamente superando. Tenemos detectadas perfectamente las carencias y hemos puesto las medidas necesarias para darle la vuelta a esa situación. Este
gobierno del cambio, evidentemente, nació con las expectativas muy altas y aceptamos ese reto. Somos nosotros mismos, los miembros del Gobierno, los que somos muy exigentes con nosotros mismos y tenemos muy claro qué cuestiones determinarán que el Gobierno sea exitoso y haga las cosas bien. Por eso, fundamentalmente, actuamos en 3 frentes: en la mejora de la economía, en la mejora del funcionamiento de la Administración y en la mejora de los servicios públicos. Desde el punto de vista de la economía, es una realidad, y ahora le daré datos, Andalucía está mejor. Es innegable que en 2019 se ha observado en toda España una ligera desaceleración económica en sintonía también con la economía internacional. Sin embargo, la economía andaluza muestra un diferencial favorable de crecimiento con su entorno europeo, así también como con la economía española. Esto que les digo no sucedía desde el año 2007, desde hace 13 años, y eso es algo fácilmente constatable. Los últimos datos de los que disponemos indican que el PIB en Andalucía creció en 2019 un 2,1%, por encima del crecimiento que se produjo en el conjunto de España. Aquí está el alcalde de Madrid. La realidad es que la Comunidad de Madrid lidera el crecimiento económico en España y en Andalucía, y compartimos en muchos parámetros ese liderazgo con la Comunidad de Madrid. Esto, fíjense, no ocurría antes. Es más, comparado con las economías de su entorno europeo, el crecimiento de Andalucía es un punto más que el de la zona euro, que es 1,2, y la Unión Europea 1,4, siendo especialmente relevante el diferencial con algunas de las principales economías de Europa, como es Alemania, que crece al 0,5, o Italia al 0,3. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que Andalucía iba a crecer más que Alemania? ¿Quién nos lo iba a decir? Pues esa es la realidad hoy, que Andalucía crece más que Alemania, que es, como saben, la locomotora de Europa. Estos datos, y hay que ser claro, no son responsabilidad de este Gobierno, pero es indudable que también en algo habremos contribuido con las decisiones que hemos tomado. Y decisiones que en muchos casos tienen buenos resultados. Por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomamos al llegar al Gobierno, y aquí está el consejero de Hacienda, fue bajar los impuestos. Esto va en el ADN del centro-derecha, bajar los impuestos, porque bajando los impuestos creo que se activa la economía. También lo hizo el alcalde de Madrid, también lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Andalucía, créanme, era un infierno fiscal. Nosotros, por lo que hemos visto, a la gente no le importa pagar impuestos siempre que los servicios públicos sean de calidad. Pero es que en Andalucía, durante muchísimos años, hemos pagado los impuestos más altos de España con los peores servicios públicos. Y, por tanto, eso no era aceptable por el conjunto de la ciudadanía. De momento, hemos conseguido acercarnos de forma progresiva a la media de las comunidades autónomas. Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, como ustedes saben. Hemos bajado el tramo autonómico del IRPF, estamos bajándolo. Éramos la comunidad autónoma de España que el tramo autonómico del IRPF era el más alto. De forma progresiva estamos equiparándonos al resto de comunidades autónomas. Hemos reducido el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Fíjense, Madrid y Andalucía bajan impuestos. Y yo me niego a aceptar que por ese motivo el Gobierno de España nos pueda castigar. Lo diga quien lo diga. Reducir la carga fiscal a todos los ciudadanos, que es lo que ha hecho este Gobierno, es rentable. Créanme, María Jesús Montero nos decía al principio de llegar, cuando anunciamos la bajada de impuestos, que cómo hacíamos esa locura, que cómo íbamos a mantener los servicios públicos. Nunca hubo un mejor ejemplo para definir a un gobierno socialista de un gobierno no socialista. Nosotros, este Gobierno, cree que bajando impuestos, como estamos haciendo, se reactiva la economía, porque al final dejas el dinero en el bolsillo de la gente. Si dejas el dinero en el bolsillo de la gente, se consume más, se gasta más. Si se gasta más, la Administración recauda más, y al recaudar más podemos mejorar más los servicios públicos. Eso es fácil de entender. En cambio, el modelo anterior era subir los impuestos, que es lo que viene ahora en España, evidentemente, como ya han anunciado, para engordar más la Administración, para que entre más gente. Hasta 276.000 trabajadores hay en la Junta de Andalucía.
Pues bien, también nos dijeron que, claro, ¿cómo íbamos a pagar eso? Porque íbamos a recaudar menos. Y no, se recauda más. Y el dato es de la Consejería de Hacienda. Con la revolución fiscal puesta en marcha ya en su plenitud en 2019, pues bien, en Andalucía, con la bajada de impuestos, se recaudaron 550 millones de euros más. Por tanto, bajando impuestos se aumenta la recaudación y, por tanto, se mejoran los servicios públicos. Se recaudaron 550 millones de euros y esto, insisto, fácil de entender. Benjamin Franklin dijo que hay dos cosas seguras en la vida: los impuestos y la muerte. Y así es. Yo añadiría una tercera cosa, que los impuestos son seguros y suben mayormente si gobierna el Partido Socialista. Y eso lo vamos a ver en las próximas fechas. Les decía que los datos económicos de Andalucía son buenos. Aquí, durante muchísimos años, vivíamos en la melancolía de estar en el vagón de cola en todos los parámetros económicos. Que hoy lideremos datos económicos del conjunto de España y de Europa es una gran noticia para todos. ¿Y cómo se hace? Pues creyendo en la sociedad, creyendo en la gente, liberando cargas fiscales, apoyando a los autónomos, como la tarifa plana, que está dando resultados. Fíjense, el número de autónomos se incrementó en España en 2019 en 14.425 personas, 14.425 autónomos nuevos en España en 2019. Pues bien, de esos 14.425, 11.463 son en Andalucía. Es decir, Andalucía suma el 80% de los nuevos autónomos en España. Otro indicador importante, el número de turistas, que es una de las principales fuentes de ingresos y riqueza de nuestra comunidad autónoma. El 2019 ha sido el mejor año de la historia, con un crecimiento del 5,9 con respecto al 2018. 32 millones de turistas visitaron Andalucía. También les puedo hablar del buen comportamiento de las exportaciones, pese a la incertidumbre de la economía internacional, con evidentes amenazas como el Brexit o los aranceles. Junto a Cataluña, lideramos ahora mismo a España en el conjunto de las exportaciones. Por ejemplo, las exportaciones agroalimentarias, ahora que es tan importante hablar del campo y haré referencia a ello, lograron récord en los primeros 11 meses del año 19 al alcanzar los 10.259 millones de euros, el mejor dato desde que existen registros oficiales, que es del año 95, para un periodo enero-noviembre. Es decir, las empresas andaluzas, junto a las catalanas, lideran las exportaciones en el conjunto de España. Y precisamente es la agricultura, como decía, un motor prioritario para nuestra economía. Bajo mi punto de vista, cuando a alguien le pregunta, bueno, las grandes revoluciones que se han producido en el mundo en los últimos siglos, ¿cuáles han sido? Bueno, pues hay distintas opiniones. Yo pienso que la agricultura ha supuesto la gran revolución del hombre, lo que permitió que las sociedades pasaran de ser nómadas a sedentarias, que pasaran a constituirse los pueblos, a generarse las primeras actividades económicas, en definitiva, que se parara de una vez y que se empezara a crear riqueza. Y eso, hoy en día, con su evolución, especialmente en Andalucía, estamos apostando fuertemente por este sector que tantas buenas alegrías ha dado a la economía andaluza durante muchos años y, sobre todo, que cuando las cosas iban regular, la agricultura tiraba de la economía en España. Por tanto, este Gobierno está claramente comprometido con el sector y esto del compromiso, la solidaridad y el cariño está muy bien, pero si no lo acompañas de euros después, pues no valen para nada. Por tanto, el pago de más de 800 millones de euros de la política agraria común, antes se pagaba el 50% de la ayuda, ahora se paga el 70%. Hemos puesto en marcha 119,5 millones de euros para los programas de las organizaciones de frutas y hortalizas, lo que supone incrementos de más de 14 millones de euros con respecto al presupuesto del año pasado, 750 millones de euros en préstamos a interés cero para el sector agroalimentario andaluz. También desde la Consejería de Agricultura estamos impulsando algo realmente importante, que es la renovación generacional, el relevo generacional en el campo, con inversiones cercanas a los 82 millones de euros y, sobre todo, apostamos en definitiva porque la agricultura sigue dando buenas noticias a Andalucía. Estamos al lado de los agricultores que hoy salen a la calle por unos precios evidentemente y manifiestamente injustos. Y por eso
tenemos que pedir que a este esfuerzo que hace el Gobierno de Andalucía con el campo se sume, que meta al hombro la administración realmente competente, en este caso, que es el Gobierno de España. Créanme si les digo que tenemos el mejor de los conceptos del ministro de Agricultura, y es verdad, Luis Planas, que es un gran profesional, y estoy convencido que dará la talla y la batalla, esperemos, en la Unión Europea para la negociación de la próxima negociación de la PAC, de la Política Agraria Común. Hemos dicho desde que entramos al Gobierno que los andaluces tenían derecho a conocer lo que los anteriores gobiernos socialistas hacían mal, y lo hemos denunciado públicamente y lo seguiremos haciendo, pero no centramos nuestro esfuerzo del día a día en denunciar todo lo que había antes, que imagínense, nos daría para 2 legislaturas, no solo para el primer año de Gobierno, pero no. Pero también creemos que los andaluces tienen el derecho de saber qué se ha hecho con su dinero durante tantos años, pero no vamos a perder mucho más tiempo en esto. Hay mucho que hacer, mucho que cambiar y mucho que mejorar en Andalucía. Están aquí mis compañeros consejeros y recordarán que al principio del Consejo de Gobierno les regalé un texto en un folio de una frase de Sócrates que decía: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y es precisamente eso lo que hacemos en el día a día. Lo estamos haciendo y no perdemos ni un minuto. Todas las consejerías denuncian lo que está mal, sí, y lo hacemos, pero automáticamente el mismo consejero que denuncia lo que está mal aplica la solución. Aplica la solución. Me refiero, por ejemplo, al 500.000 de andaluces que no aparecían en las listas de espera de la sanidad pública. No aparecían porque si daban ese dato se hacía el ridículo en Madrid, era la comunidad autónoma que más personas tenía en la lista de espera y se ocultaron a 500.000. Automáticamente, cuando se denunció eso, el consejero puso en marcha un plan de choque para eliminar las listas de espera. Y como eso, en todos los casos. Esta semana el presidente de la Junta ha estado en Bruselas. Él nos encomendó a todos los miembros del Gobierno que Andalucía tenía que tener presencia permanente y rotatoria en Bruselas. No les engaño si les digo que cada semana hay un miembro del Gobierno en Bruselas, porque ahí Andalucía se juega mucho de su presente, pero sobre todo mucho de su futuro. Y esa instrucción es clara. Pues bien, en nuestro primer viaje oficial allí tuvimos que pasar la vergüenza. Fue el segundo mes del Gobierno que el comisario de Agricultura nos dijera nada más llegar que Andalucía no estaba cumpliendo los deberes, de que Andalucía no estaba gestionando bien los fondos europeos, o que o nos poníamos las pilas o empezaríamos a devolver cantidades millonarias no ejecutadas. Aquí está la viceconsejera. Yo quiero felicitar al consejero de Economía por esa buena gestión en este primer año. Fíjense, les doy datos. En menos de un año hemos pasado de que nos sacaran la tarjeta amarilla y casi roja nada más llegar a Bruselas por la gestión de los fondos europeos a, yo me atrevería a decir que estamos en tarjeta naranja de momento y que nos han felicitado por la gestión. Me explico. Insisto, quiero reconocer el esfuerzo del Gobierno en general, pero sobre todo de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad por esa buena gestión. La pasada semana precisamente fue el consejero de Economía que estuvo en Bruselas ante la Comisión y fue la Comisión Europea la que ya felicitó al Gobierno de Andalucía por la gestión de los fondos europeos realizados en 2019 y sobre todo por las medidas de agilización que se pusieron en marcha. Estos son hechos. En 2019 hemos certificado un total de 1.003 millones de euros de fondos europeos. ¿Qué sucedía? Que el anterior Gobierno, en el mejor de los casos, en el mejor de los años, en el año 18, solo tuvo la capacidad de certificar 378 millones y de ahí que nos tiraron de las orejas nada más llegar. Esto tampoco puede ser casualidad. Cuando llegamos al Gobierno y vimos el atraso que había en esta materia, pusimos en marcha lo que cualquier gestor responsable haría en su empresa o haría en su casa: poner más recursos, distribuir los recursos
y agilizar los procesos. Aquí no hay recetas mágicas. Agilizar los procesos en general es una obsesión de este Gobierno, una obsesión. La Administración no puede ser un muro. Yo recuerdo como empresarios, colectivos, cuando veían que había que tratar con la Junta de Andalucía, era desesperante. Eran meses, años, y en muchos casos no había respuesta. La Administración no puede ser el enemigo ni del ciudadano, ni evidentemente del empresario. Me gustaría que prestaran atención a los siguientes datos que estoy convencido que les van a sorprender. Miren, en España, entre 1979 y 2018, se han aprobado 364.267 normas. En 2018, el Estado, las comunidades autónomas, las administraciones provinciales y locales produjeron en su conjunto 11.737 normas. Y un último dato que les doy. Dentro del nivel autonómico, durante el periodo 83-2018, fue Cataluña que más normativa ha aprobado, cerca del 12% de toda la normativa autonómica. En el caso de Andalucía, somos los segundos, con el 8%. Este Gobierno cree que la hiperregulación lastra la economía, lastra el propio funcionamiento de la Administración y no hay quien pueda gestionar eso. Hay normas contradictorias actualmente en Andalucía o directamente inservibles. Eso lo estamos cambiando. Simplificar, simplificar y simplificar. A menudo, cuando llegamos al Gobierno, tanto en comparecencias parlamentarias como en las propias ruedas de prensa posterior al Consejo de Gobierno, créanme, todavía la inercia de los 37 años sigue funcionando, tanto en los distintos grupos políticos como en los medios de comunicación, Y nos preguntaban los grupos políticos y los medios de comunicación cuándo va a presentar el Gobierno su calendario normativo. Es decir, parece ser que todos los gobiernos tienen que presentar un calendario normativo. No se está obligado a presentar ningún calendario normativo, todo se ha dicho. Y, evidentemente, la respuesta, que fue muy criticada, pero hoy la mantendría con más ímpetu incluso, es que este Gobierno no va a presentar ningún calendario normativo. Es que este Gobierno cree que no hay que hacer más leyes, es que creemos que hay que hacer menos leyes. Es más, hay que derogar leyes. Y precisamente les pongo un ejemplo claro. Dentro de poco, no está hoy la consejera de Fomento aquí, la Ley Andaluza de Suelo entrará en vigor y en cuanto entre en vigor nuevas leyes en Andalucía, derogarán muchas más leyes y decretos. Por ejemplo, entrará en vigor la Ley de Suelo nueva, el decreto de regulación de viviendas quedará evidentemente derogado. Si entra en vigor esa Ley del Suelo, que esperamos presentar pronto, esta ley permitirá, al mismo tiempo que entra en vigor, derogar otras dos leyes, un decreto y una orden. Por tanto, se trata de tener menos normas, que sean mejores y que sean para activar la economía, no para limitarla. Y también estamos obsesionados con que la Administración sea más ágil. Por eso estamos haciendo la creación de proyectos vinculados a la generación de empleo y riqueza. Miren, queremos que el Gobierno de Andalucía aplique la misma sensatez que las familias aplican en sus casas o los empresarios a sus empresas. Y la sensatez dicta que hay que facilitar la labor a los que quieren crear riqueza e invertir en Andalucía. Aquí hemos creado, y creo que está siendo un éxito, el Decreto Ley de Agilización de Declaración de Proyectos Estratégicos. ¿Qué es esto? El resumen es que no queremos que se pierda ni un euro de inversión en Andalucía. La consejera de Medio Ambiente nos informó al principio que se había encontrado en el cajón expediente por valor de 6.600 millones de euros, esperando un informe de la Consejería de Medio Ambiente de proyectos privados para invertir en Andalucía sin un sí y sin un no, guardados en el cajón. Muchos empresarios se fueron, otros, pocos, aguantaron y algunos estamos consiguiendo desbloquear porque se aburrieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente tenemos que reactivar el empleo y el empleo no lo creamos nosotros, lo crean los empresarios, nosotros tenemos que poner el camino fácil. Por eso ese decreto de agilización de declaración de proyectos de interés estratégico permitirá una vía rápida a aquellos proyectos que superen los 25 millones de euros de inversión y los 50 puestos de trabajo directos. Y en eso estamos trabajando ya desde la Consejería de Hacienda. Para eso se ha creado la figura del Project Manager, una unidad aceleradora de proyectos.
El mero hecho de reforzar este mensaje está dando resultados. La bajada de impuestos, la estabilidad política y la reducción de trabas burocráticas. La inversión extranjera en Andalucía está en sus mejores datos, es máximo histórico desde el año 2010, son datos oficiales del registro de inversiones. Andalucía recibió durante los 3 primeros trimestres de 2019 un total de 590 millones de euros de inversión extranjera, que es un 60% más que en el mismo periodo del año anterior. En cambio, fíjense el dato, a nivel nacional se contabilizó la inversión extranjera con un descenso del 61%. Andalucía sube un 60%, el conjunto de España desciende un 61%. Como queremos ir a más, todas las medidas que estamos desarrollando van en esa línea, atraer inversión para generar empleo y riqueza. Les podría hablar de muchísimas cuestiones más de desbloqueo que estamos poniendo en marcha, como la formación, que llevaba tantos años paralizada, las escuelas de hostelería, las ayudas de investigación, desarrollo e innovación, poner en marcha la colaboración público-privada, algo absolutamente esencial para el presente y el futuro de todas las administraciones, eso es absolutamente esencial. Del modelo de administración que queremos, pues nos parecemos mucho a lo que está haciendo José Luis en Madrid, y yo creo que eso es realmente importante. Y como último eje, y voy concluyendo, evidentemente y muy importante, la mejora de los servicios públicos. Es fundamental porque ahí es donde se percibe tanto la buena gestión como que mejore la calidad de vida de la gente. La sanidad, la educación, los servicios sociales. Fíjense, la sanidad, la educación y los servicios sociales, las 3 grandes banderas del socialismo. Pues un año después, hoy le podemos decir, con todas las consecuencias, que esas 3 presuntas banderas son los 3 grandes fraudes. Donde más daño ha hecho el socialismo a la gestión en Andalucía es en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. Y ahí precisamente es donde estamos poniendo el acento. Queda mucho por hacer. Por ejemplo, está aquí el consejero de Salud que me confirmará los datos. Hemos incrementado el gasto sanitario como nunca. Nunca la Consejería de Salud había superado los 11.000 millones de euros del presupuesto. Durante el año 2019 han entrado a trabajar en la sanidad pública andaluza 4.603 nuevos profesionales y para 2020 se prevé una oferta de empleo público de 3.500 plazas más. Todos los centros de salud de Andalucía ofrecen ya el cribado del cáncer de colon a personas entre 50 y 69 años. Hemos ampliado el tiempo de atención por consulta en primaria. Recordarán ustedes las quejas de los profesionales que se contrataban a los médicos en Andalucía por horas o por días. Pues bien, hasta finales del año pasado el contrato mínimo en el SAS era de 6 meses. A partir de ya, el contrato mínimo en el SAS es de 1 año. Antes, las bajas en la sanidad pública, el Gobierno anterior como máximo cubría el 14% de las bajas. Nosotros cubrimos el 28% de las bajas y todavía tenemos mucho margen de mejora. Las guardias de los profesionales sanitarios, que eran los peores pagados de toda España, ya en las partidas presupuestarias, vía enmienda, en el presupuesto ya en vigor de 20 millones de euros, para ir equiparando progresivamente el precio de la hora de guardia de los profesionales sanitarios en Andalucía. En definitiva, estamos haciendo cosas, pero entendemos que venimos de tan atrás que hay mucho que mejorar, exactamente igual que en educación, donde es el mayor presupuesto de la historia de la Consejería de Educación, con 200 millones de euros más que en el año 19. Les avanzo algo realmente importante, que es un compromiso tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. El próximo Consejo de Gobierno va a abordar algo muy importante, que es el decreto de escolarización en centros públicos y concertados. Un decreto que va a blindar lo que llevamos mucho tiempo diciendo, que es la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos. Insisto, que no hay que tener miedo a la libertad y, por tanto, la opción de elegir centro. Hemos incrementado el precio público que perciben las escuelas infantiles, que llevaba congelado 12 años sin repercusión para las familias. En dependencia, fíjense, la ley de dependencia, que según la ley deberían compartir los gastos las comunidades autónomas y el Gobierno central al 50%. Eso es lo que pedimos nosotros. Ahora mismo el 82% del gasto en dependencia lo paga Andalucía, el 18% lo paga el conjunto, el Gobierno de España. Por tanto, hablamos de una financiación
más equitativa. Antes de concluir, quería hablarles precisamente de eso, de financiación. Financiación autonómica y, en general, creo yo, de la peligrosa deriva que ha iniciado este Gobierno socialcomunista de España. He dicho al principio de mi intervención que Madrid y Andalucía son territorios de libertad. Esto no son ni mucho menos frases que se pronuncian a la ligera. Esto no es una frase, ni mucho menos que diga yo hoy porque está aquí el alcalde de Madrid. Es una afirmación que debería invitar a la reflexión. Esto no va de banderas, va de igualdad y de la capacidad de todos los españoles para decidir el futuro de nuestro país, para decidir el futuro de España. Las comunidades autónomas necesitamos más financiación, también los ayuntamientos, y ese debate habrá que abrirlo más tarde o más temprano. Pero que nadie se engañe, que la gente sepa que cuando hablamos de financiación, lo que hablamos es de dinero para pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales, para pagar al médico, al profesor de nuestros hijos. El dinero, ese dinero sale de los impuestos que paga la gente, vivan donde vivan. Y ese dinero, evidentemente, no se puede estirar como un chicle. Pero no estamos dispuestos a aceptar que el Gobierno de España quiera premiar a una comunidad autónoma perjudicando al resto. Esto es desigualdad, así de fácil. La reunión, permítanme que lo diga así, del señor Sánchez con el presidente inhabilitado de Cataluña es un claro blanqueo al independentismo. Las concesiones económicas a Cataluña constituyen, sin ninguna duda, una quiebra del principio de igualdad de todos los españoles. Llevamos 3 cartas pidiendo cita al presidente del Gobierno para que el presidente Moreno pueda hablar con el presidente del Gobierno de los temas de Andalucía. De momento, la callada por respuesta. Mire, nosotros, y entro en el tema de la financiación y con esto concluyo, el Parlamento de Andalucía dijo que Andalucía estaba infrafinanciada, que necesitaba 4.000 millones de euros más. Eso es lo que vamos a poner sobre la mesa, el acuerdo del Parlamento de Andalucía. Bien, aparte de esto, que está el consejero de Hacienda ya, estuvo el otro día en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, nosotros tenemos que exigir lo que evidentemente es nuestro, lo ha dicho el alcalde antes. Como ustedes saben, cuando nos tomamos el café que tomamos esta mañana estamos pagando IVA, y ese IVA que pagamos los andaluces lo recauda Madrid, y Madrid tiene la obligación después de devolvérselo a las comunidades autónomas, en este caso Andalucía. Pues bien, el último mes, el mes 13 del año 17, el Gobierno de España debe devolver ese mes a Andalucía, que son 537 millones de euros, como ustedes saben. La ministra ha dicho que eso no se va a pagar y anunció medidas paliativas. Nos pareció una tomadura de pelo. Pero créanme si les digo que si alguien nos explicara con lealtad institucional, mira, es que no tiene dinero el Estado para pagar el IVA del mes 13, bueno, pues a lo mejor las comunidades autónomas lo podríamos entender y ya buscaríamos otras fórmulas. Pero es que sucede que en el mismo minuto, en el mismo día, mientras la ministra de Hacienda convocaba a los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas para decirles que no se iba a pagar el IVA, pero fíjense, pero sí le permitía aumentar en un 0,2% el déficit y podía ir a un banco a pedir un préstamo. Claro, préstamo que hay que devolver. Es decir, no te pago lo que te debo, pero puedes ir al banco a pedirlo prestado, pero después lo tienes que devolver. Pero lo podemos entender, fíjese. Pero siempre y cuando nos digan la verdad. Lo que no puede ser es que en ese mismo momento que le decían al consejero de Hacienda que no hay dinero para pagar los 537 millones de euros del IVA del mes 13, estaba el presidente Sánchez en Cataluña, en Barcelona, con el presidente Torra, anunciando acuerdos y compromisos por valor de 4.000 millones de euros. Eso nos parece una tomadura de pelo. Es decir, que al conjunto de las comunidades autónomas nos digan que no hay dinero para pagar el IVA, pero que en Cataluña, para callar al independentismo, callar o potenciar, hay 4.000 millones de euros, eso no estamos dispuestos a aceptarlo. Nosotros, insisto, lo hemos dicho muchas veces, no queremos ser más que Cataluña y más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar los andaluces ser menos que nadie. Por tanto, eso lo vamos a pedir por activa y por pasiva, y como saben, también en los tribunales. Fíjense, esos 4.000 millones de euros, aparte de financiación que necesita Andalucía, aprobado en el Parlamento, supone como si en Andalucía no existieran 220.000 personas. Esa es la traducción. Por tanto, insisto, Andalucía está infrafinanciada
y hace falta que se aborde cuanto antes el nuevo modelo de financiación autonómica. Y termino. Reclamamos la complicidad de la sociedad civil, de todos los actores. No es una confrontación ni mucho menos entre dirigentes políticos, va mucho más allá y creo en este aspecto que todos debemos tener altura de miras en defender a Andalucía, en defender un nuevo modelo de financiación y, en definitiva, a defender a nuestra tierra. Aquí no está en juego ni unos presupuestos o unas elecciones, sino el futuro de todos los españoles y, mientras tanto, nos toca gestionar a este Gobierno, mejorar Andalucía con los recursos que disponemos. Y en esa tarea, precisamente en esa tarea, nos estamos dedicando a ella totalmente entregados. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, alcalde de Madrid. Muchas gracias, don Elías. Muchas preguntas, como ven. Vamos a ver cómo las podemos abordar. Jacinto Maldonado, empecemos por Sanidad, dice que le pregunta si está definitivamente enterrada la macroagencia pública sanitaria que ustedes presentaron con boato y pompa y que las primeras diferencias entre Ciudadanos y el PP parece que han servido para aparcarla. Desde la Asociación de Daño Cerebral le preguntan si existen riesgos de recortes en las políticas sociales y sanitarias por el no cumplimiento del Gobierno central con la Junta de Andalucía, el tema al que se refería usted al final de su intervención. Bien, vamos a ver. El anuncio que ha hecho el consejero de Salud, y aquí está él para confirmarlo, es que va en la línea de lo que estamos planteando en toda la administración, digamos, periférica de la Junta, es decir, en todos los entes instrumentales, que es optimizar, es la palabra, ¿no? Optimizar se refiere, con toda su amplitud, a reducir, fusionar, eliminar e incluso potenciar. Eso lo vamos a hacer en base no a un criterio político, ni mucho menos, un criterio objetivo, basado en las auditorías que hemos encargado y como nos comprometimos los tres grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno. Esas auditorías están ya en marcha y durante este año 2020 conoceremos los resultados. Las decisiones se van a tomar en base al resultado de las auditorías, pero evidentemente optimizar es la palabra que yo escogería para esto. Mire usted, si aquí se quiere ver una grieta entre el Gobierno, yo no veo ninguna grieta en el Gobierno entre PP y Ciudadanos, aquí está el viceconsejero de Regeneración, y no la van a encontrar. De momento no la van a encontrar, porque esto funciona como un buen equipo y el modelo Andalucía, ayer lo hablábamos con el alcalde, es un modelo exportable y que se ha exportado. El modelo Andalucía se ha replicado en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, se ha replicado en Murcia, se ha replicado en Castilla-León y, bueno, y va funcionando, ¿no? Y, por tanto, no sé, este Gobierno, este pacto de Gobierno marcó el camino y, por tanto, debe seguir haciéndolo. Ni mucho menos hay fisuras, pero, evidentemente, también le digo que el PP, Ciudadanos y Vox somos tres partidos distintos y cada uno pues tenemos una opinión distinta sobre distintos temas, pero hay más cosas que nos unen que nos separan y esa es la clave del éxito del Gobierno. Mire, nosotros no vamos a aplicar recortes en políticas sociales, ni en educación, ni en sanidad. Es todo lo contrario. Si estamos aumentando los presupuestos a cifras récord, la mayor recaudación a la que he hecho referencia antes, gracias a la bajada de impuestos, precisamente la estamos invirtiendo en educación, en sanidad y en política social, que son los grandes beneficiados de este Gobierno, creo yo. Lola Falcones le pregunta, consejero, ¿cuándo van a abrir en Barcelona la anunciada oficina comercial de la Junta de Andalucía? ¿Qué dotación económica y qué recursos va a tener? Bien, aquí está el secretario general, Enrique Millo, que es el responsable también de esa función. Yo espero que podamos anunciarlo con la presencia del presidente próximamente en Cataluña con motivo del Día de Andalucía, que como todos los años tendremos presencia allí. Y efectivamente hemos creído oportuno que la Junta de Andalucía no abra, sino vuelva a abrir
vuelve a abrir, porque ya tuvo en su momento una sede de la Junta de Andalucía en Cataluña, en Barcelona, y evidentemente con dos objetivos, ¿no? En primer lugar, es que en Cataluña viven 1 millón de andaluces, que se dice pronto, y por tanto que tengan una oficina del Gobierno de Andalucía allí, creo que para ellos es una buena noticia, y sobre todo una oficina de representación y de captación de inversiones, una oficina comercial también es importante que tengamos allí, porque evidentemente las empresas andaluzas están creciendo y también es importante esa presencia. Dentro de poco tendremos datos y ubicaciones. A partir de ahí les iremos informando, pero la decisión está tomada. Carlos González dice, el día 28, como usted ha dicho, se celebrará el Día de Andalucía, además de celebrar el Consejo de Gobierno el día 24 en el Museo de la Autonomía. ¿Qué otras novedades habrá? Usted que, dice Carlos, que es bueno y comprensivo con los medios, ¿nos podría adelantar la lista de personas que recibirán este año las medallas de la región? Mire, eso es un tema que no me corresponde a mí, por el simple hecho que yo no pertenezco a la comisión de valoraciones de las propuestas, como usted sabe. Pero algo habrá hoy, ¿no? Algo habrá Bueno, hoy. yo estoy centrado con el consejero de Hacienda en que las cuentas cuadren, no estoy en eso. Vamos a ver. Lo que sí ha hecho este Gobierno, y entra en vigor por primera vez este Día de Andalucía, es poner sobre un papel un reglamento que recoja el funcionamiento y los requisitos para recibir la medalla de Andalucía, hijo predilecto, y la creación de una nueva medalla, como saben, que es la de Manuel Clavero Arévalo. Ahora hay categorías, antes era, pues de una forma se podían dar medallas a diestro y siniestro, ¿no? Ahora no, ahora es una por categoría y culminando con la medalla de Manuel Clavero. Le puedo decir que han llegado muchísimas peticiones y que evidentemente llegarán hasta el día 20 de febrero, que todavía hay tiempo para que lleguen más peticiones. Eso no significa que les anime a que traigan peticiones, porque hay muchísimas, pero en cualquier caso hay de todos los ámbitos de la sociedad, de todos los colectivos, y ahora será la comisión de valoración que la que le dará la propuesta al presidente y se tomará la decisión, y yo espero que para el día 20-21 podamos estar en condiciones de anunciar las medallas. Yo no tengo ni idea, porque eso no estoy yo en eso, está la comisión y evidentemente el presidente. Por tanto, la mayor novedad, evidentemente, que se regule un reglamento para recoger las medallas de Andalucía, entre otras cuestiones, porque creemos que era necesario, sobre todo este año, que se cumple el 40 aniversario, como saben ustedes, del Estatuto, y por tanto queremos hacer cosas distintas y ponerlas en valor. Yo creo que este Gobierno, me atrevería a decir que es el más andalucista de la historia, porque para ser andalucista solo hay que defender a Andalucía, por encima de los intereses del partido. Cuando pones los intereses del partido sobre Andalucía, eres socialista. Cuando pones los intereses de Andalucía por encima de los intereses del partido, eres andalucista. Y eso me atrevo a hablar por el PP, con el permiso de la secretaria general, pero me atrevo a hablar por Ciudadanos también, en este caso. Y por tanto, este Gobierno creo que es el más andalucista de la historia, ahora que estamos oyendo que van a surgir nuevos andalucismos, ¿no? Por tanto, andalucismos de boquilla están muy bien, pero al final andalucismo es apostar por nuestra tierra, nada más, y poner por encima las prioridades de los andaluces que los intereses del partido. Amparo Valenciano le pregunta si existe diálogo, auténtico diálogo con la oposición. ¿Cómo ve los procesos en el Partido Socialista Andaluz, que tendrá que ratificar o no a Susana Díaz como líder? ¿Y cómo ve la salida de Teresa Rodríguez de Unidas Podemos? Bien. Siempre desde el respeto a las decisiones orgánicas de los demás partidos. Como Gobierno únicamente es un espacio que no debemos entrar, a veces ni valorar, pero que tenemos que respetar. Mire, diálogo con la oposición hay, más que nunca, y aquí está el consejero de Hacienda. Aunque no se lo crean, en las últimas décadas, los presupuestos de la Junta de Andalucía, cuando se aprobaban los presupuestos, mi grupo, el Grupo Popular, presentaba enmiendas. Yo les digo hoy, y aquí está Javier Arena, que ese esfuerzo que se hacía ni las leían, estoy convencido, iban directamente al cubo de la basura. Nunca el Partido Socialista aceptó una enmienda del Partido Popular a un presupuesto. Nosotros llevamos 2 presupuestos aprobados, el del 19 y el del 20, y ya estamos aceptando enmiendas no del PSOE, de todos los grupos, de Adelante Andalucía, del propio PP, de Ciudadanos, de Vox, de todos. Y así se enriquece más un presupuesto. ¿Eso cómo se hace? ¿Con más diálogo? Claro que hay diálogo.
yo creo que el mayor ejemplo del diálogo este año es haber conseguido desbloquear los órganos de extracción parlamentaria. Están aquí sentados en la mesa entre el presidente de la Cámara de Cuentas y visto por aquí también al del Consejo Audiovisual. ¿Qué significa esto? Que nos pusimos de acuerdo todos los grupos, liderados por el Gobierno, evidentemente, para renovar la RTVA, el Consejo Audiovisual, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Llevaba 7 años bloqueados estos órganos y en los primeros meses conseguimos desbloquearlo. ¿Cómo? Con diálogo. Por tanto, creo que ese diálogo existe. También le digo que los interlocutores han cambiado en el PSOE. El señor Jiménez, que era el portavoz del PSOE, pues la verdad nos entendimos con él y llegamos a un acuerdo. Ahora no es el señor Jiménez el portavoz. Bueno, esperemos que el diálogo sea igual de fructífero. Mire, por no entrar en el tema orgánico ni del Partido Socialista ni de Adelante Andalucía. Claro, después de 37 años de gobierno permanente socialista en Andalucía, que los actuales dirigentes del Partido Socialista sean los que pasarán a la historia por decir nosotros perdimos el gobierno de Andalucía, es un drama para ellos, yo lo entiendo. Yo creo que todavía no han asimilado la derrota y la crisis política le suman la crisis judicial también, como saben ustedes, ¿no? Y no quiero entrar en más datos ahí, ¿no? Pero bueno, yo solo les pido tino y que se centren en su labor de oposición. ¿Por qué? Porque para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Y ahora mismo creemos que el gobierno, bueno, va avanzando y va haciendo las cosas, pero no hay una buena oposición, porque están centrados en otras cuestiones, ¿no? Eso me refiero al Partido Socialista. Con respecto a Adelante Andalucía y la salida de 11 diputados, ¿no? Bueno, era lo previsible, ya anunciado desde hace tiempo, y ahora parece ser que la izquierda se fragmentará más desde el punto de vista de partidos en Andalucía. Ya veremos las consecuencias electorales que tiene eso. Amelia Robles dice, una de las sombras que se ciernen sobre el Día de Andalucía es la convocatoria de huelga de 24 horas en Canal Sur el día 27. ¿Por qué se ha llegado a esta situación de tensión? ¿Puede evitarse? Bueno, en primer lugar, todo el mundo tiene derecho a ir a la huelga, es un derecho fundamental, ¿no? Y por tanto, nosotros desde el Gobierno respetamos que todo el mundo vaya a la huelga. Hemos hecho el Consejo de Administración ha hecho una serie de nombramientos, de propuestas para mejorar Canal Sur, con el nombramiento de un jefe de informativos, de un adjunto, un jefe de informativos y el delegado en Madrid de Canal Sur, ¿no? Y luego, aparte, se han hecho una serie de nombramientos de contratos, que está el consejero de Hacienda que sabe bien, para pues, desde el médico de la empresa hasta contratos de cámaras y redactores que hacían falta. Bien, ese es el motivo para ir a la huelga. Valórenlo ustedes mismos, es decir, insisto, desde el respeto. Si el motivo para ir a la huelga es que se ha nombrado un jefe de informativo nuevo, pues que se valore eso, ¿no? Si a mí me dicen que el motivo para ir a la huelga es que se ha reducido un 20% las prestaciones sociales de los trabajadores, pues yo entiendo que se vaya a la huelga. Pero porque se hayan nombrado 3 personas en un equipo directivo y se hayan hecho una serie de contratos que pedían los sindicatos precisamente para mejorar pues no sé, la productividad, las infraestructuras. Pero insisto, todo el mundo está en su derecho de ir a la huelga cuando y como quiera. Sergio Ardura le pregunta, consejero, si van a imitar ustedes en la Junta de Andalucía a la Comunidad de Madrid implantando la prohibición de que los escolares usen los móviles en el tiempo de recreo. Dice Vox que eso es una cortina de humo para aparcar su propuesta del PIN parental, que empezó por Andalucía. Bien. Vamos a ver, el consejero de Educación ha dicho precisamente que es un tema a valorar. Yo no veo mal. Yo creo que nuestros hijos, que muchos de ellos son ya nativos tecnológicos, ¿no? Creo que es una noticia positiva. Precisamente ayer estuve en Tomares, en una empresa que el 97% de su producto lo exporta a los Estados Unidos. Estuve con el alcalde, con José Luis Sanz, y te llena de orgullo que en Andalucía haya empresas que creen productos que no tienen competencia y que lo exportan a los Estados Unidos. Precisamente es un modelo de evaluación educativa permanente que en España no se aplica, que se aplica en Estados Unidos y que en España dicen que estamos 15 años atrás de ese modelo, ¿no? Creo que en educación tenemos mucho que avanzar y que la tecnología es el presente y el futuro, pero yo creo que no es que haya que regularlo, pero sino que hay que hacerlo con moderación. Por tanto, que se abra el debate a mí no me parece mal. Luego,
por no escurrir el bulto de ninguno de los planteamientos que me hace. El PIN parental, mire usted, esa palabra no existe en los acuerdos que tenemos con Partido Popular y Vox, no existe. Pero yo le he dicho antes en mi intervención la palabra libertad y que no hay que tener miedo a la libertad. El socialismo tiene miedo a la libertad. Que los padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos me parece lo más normal del mundo. Llamémoslo como lo queramos llamar. Lo que no queremos es que, o lo que no vamos a hacer es caer en la trampa de las cortinas de humo. Bueno, los problemas de Andalucía, créame, no es el PIN parental, ni mucho menos, o la aplicación o no, o si está en un documento o no. Los problemas de Andalucía son más graves. Son las listas de espera en la sanidad, es los 537 millones de euros del IVA que nos deben. En definitiva, hay muchas cuestiones más importantes que este debate ideológico que nos parece muy bien, pero en el día a día hay que resolver cosas mucho más importantes. Aurora de Jorge dice, la ministra de Exteriores va a convocar o ha convocado ya a los alcaldes del campo de Gibraltar para mantener una reunión en Madrid sobre el post-Brexit. La Junta de Andalucía no tendría nada que decir sobre este tema a la ministra de Exteriores. También... Sí. Bien. Efectivamente, de las motivaciones fundamentales de nuestros viajes a Bruselas, también está aquí el viceconsejero, que es el suplente del presidente en el Comité de las Regiones y por tanto está permanentemente allí también. Tratamos muchos temas, que son dos. Fundamentalmente la agricultura, como decía, y el Brexit. Andalucía es de todas las comunidades de Europa la que más afectación puede tener y es la única comunidad autónoma de España que presentó un plan de contingencia de 112 medidas para paliar y que el presidente Juanma Moreno presentó al negociador jefe Barnier y que alabó las medidas que había adoptado el Gobierno de Andalucía y que a día de hoy en un 41% ya están en marcha o cumplidas. Medidas de todo tipo, desde abrir una oficina de información en el campo de Gibraltar, ayudar a los empresarios y muy centradas en el campo de Gibraltar. Por tanto, ya nos convocaron a alguna reunión en Madrid para el tema del Brexit, el 26 en Algeciras, y a esta reunión no nos consta todavía que nos hayan convocado, pero bueno, en ese tema yo creo que tenemos mucho que decir y España tiene mucho que opinar. Ana Garrido, de Canal Sur Televisión, dice, el próximo lunes se reúne Pedro Sánchez con Pablo Casado. Le han pedido al presidente del Partido Popular que medie para que Sánchez reciba cuanto antes al presidente de la Junta para que el Gobierno pague a Andalucía lo que le pertenece. Por cierto, habían dicho que el presidente Sánchez iba a recorrer España visitando a los presidentes de las comunidades autónomas después de que lo hiciera con el presidente Torra. Bueno, no era su voluntad. El tema era que había que justificar cómo voy a Barcelona a reunirme con Torra y no voy al resto de comunidades autónomas. Ese fue el motivo, ¿no? Bueno, el presidente Casado, que habla a diario con el presidente Moreno, evidentemente hablarán de esta cuestión. Estoy convencido que aparte de los 537 millones de euros se hablarán de muchas más cuestiones, ¿no? Y tanto Juanma Moreno como el resto de presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular tendrá la ocasión de trasladarle al presidente Casado cuestiones para plantear con el presidente Sánchez. A mí el gesto de reunirse no me parece nunca mal. Yo creo que hablar siempre es bueno, haya acuerdos o no, pero sentarse a la mesa es importante. Vamos a ver el planteamiento y que no vaya más allá de una foto. Manuel Parejo dice, ¿existe algún plan sostenible para gestionar no solo los miles de toneladas de residuos del vertedero aparecido en Estepa, sino también los millones de toneladas de residuos que no se pueden reciclar y que se generan en Andalucía? Bueno, vamos a ver. Ahí hay que hacer, y me consta que la consejera de Medio Ambiente está trabajando en ese plan de tratamiento de residuos para hacer de forma sostenible el conjunto de Andalucía en ese sentido. Y lo vamos a hacer de verdad. Y si se puede hacer, se hará y se contará. Y si no se puede hacer al 100%, pues diremos la verdad. Pero no como en el vertedero de Estepa, que aquello hacían un boquete en el suelo y enterraban la basura. Más o menos esa era la estrategia medioambiental que había, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es una mala noticia. Al final, todas estas cosas no ayudan a la marca Andalucía, ni mucho menos. Por tanto, una más, ¿no?, del anterior gobierno. En su momento, el anterior gobierno creó el canon del agua con un sentido finalista para infraestructuras hidráulicas y actuaciones vinculadas al agua. Los fondos
recaudados y no invertidos son importantes. Se publicitó un plan de 300 depuradoras. ¿Qué plan tienen ustedes sobre ello y en qué tiempo para su desarrollo? Mire, uno de los grandes déficits que hay en Andalucía, que son muchos y que estamos intentando mejorarlos, evidentemente, es la depuración de aguas, el saneamiento integral que se habla en muchos casos, ¿no? Para ello se impulsó desde el Gobierno anterior un canon del agua, es decir, todos nosotros en el recibo del agua de casa vemos canon autonómico de depuración, que lo recauda la comunidad autónoma, pues, efectivamente para eso, para invertir en depuradoras. No se ha hecho nada. Ahora sí, hay licitadas muchas de ellas ya y estamos empezando a gastar el canon de depuración. Pero fíjense, no va a ser suficiente de la cantidad de proyectos que hay que hacer. Precisamente el presidente de la Junta, en su reciente visita de ayer a Bruselas, se reunió con la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y uno de los temas que ha tratado es precisamente la posibilidad de que el BEI ayude en la financiación en el tema de depuración. Y ese es un dato necesariamente que tenemos que abordar por norma europea y que evidentemente si estamos hablando de un gobierno como el nuestro que apuesta por la ecología y por lo verde, no podemos permitirnos el lujo de que las aguas sigan sin estar depuradas, evidentemente. Mire usted qué pregunta hacen. Pedro García, de 7TV de Andalucía. Hoy, Día de los Enamorados, ¿cómo va su relación de amor con el presidente de la Junta? El presidente de la Junta. No sé por qué hacen la pregunta, yo no las valoro. Vamos a ver. Solo las hago. Bueno, mi relación con Juanma Moreno, como es de tantos años, ya es cariño, ¿no? El amor fue al principio, ¿no? Suele pasar esas cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me afilié al PP en el año 95 y el primer acto que fue a Nuevas Generaciones y el primer acto que me invitaron, era cuando Juanma Moreno dejaba de ser presidente de las Nuevas Generaciones de Málaga y se le nombraba presidente de las Nuevas Generaciones de Andalucía, año 95. Y desde entonces yo he tenido muy buena sintonía personal con él y yo es mi presidente, pero sobre todo es mi amigo, yo lo digo así. Y en política es muy difícil hacer amistades, ¿eh? Pero cuando se hacen son de verdad y para siempre. Y lo primero es esa amistad y después, bueno, la relación política que tenemos. Yo no lo llamaría relación de amor, pero es una relación de lealtad y de amistad, eso sí. Seguro que ustedes dos, por separado, van a celebrar hoy la noche de San Valentín, ¿no? ¿En Málaga o en Sevilla? Ahora tengo que hablar con el consejero de Hacienda de un tema que no me contaron ayer, que le conté al alcalde, que me tiene asustado. Hoy, ese es mi plan hoy. Y después visitaremos una empresa en Osuna. Posteriormente sí me iré a Málaga a estar con la familia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacerles un anuncio. El próximo 7 de abril, en este foro, en este hotel espero, vamos a celebrar uno de los próximos desayunos de esta tribuna. Será con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y vamos a cursarle invitación al presidente Moreno para que la presente. Don José Antonio Gutiérrez, en nombre de Asisa, va a despedir el acto. Sí. Buenos días, gracias, José Luis. Buenos días a todos. Una vez concluida esta tribuna y muy brevemente, en nombre de Asisa quiero darle la bienvenida nuevamente a este nuevo ciclo de debates que, ante todo, lo que hace es fomentar el intercambio de ideas entre todos y siempre desde el más absoluto respeto. Antes de nada, quiero agradecer al alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, su presentación y al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, don Elías Bendodo, su intervención. También quiero agradecerle a todos ustedes vuestra presencia y las preguntas que han propiciado un interesante debate. Por supuesto, también agradecer, por último, a Nueva Economía Forum por el trabajo realizado para que este evento haya sido posible una vez más. Y sin más, desearle al consejero muchos éxitos en los proyectos y, aunque todo irá bien, les deseo mucha suerte. Buenos días a todos. Thank you.